La Navidad significa el nacimiento de Dios, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de un rey. Y hoy quiero hablarte un poquito de eso. Quiero que escuches que lo que a lo mejor parece obvio, a lo mejor muchas cosas de las que voy a decir pudieran de repente verse como obvias, pero hoy quisiera que profundicemos un poquito más. El nacimiento de un rey representa autoridad sobre el reino, ¿ok? El rey es el que gobierna, el que manda, el que es soberano sobre el reino. Y eso es lo que estamos a punto de celebrar, el nacimiento de un rey. Y quisiera iniciar platicándote un poquito rápidamente acerca de la historia del pueblo de Israel para después aterrizar en un pasaje que va a ser el arranque de esta predicación, de este mensaje. Y te platico que el pueblo de Israel, Dios escogió a Abraham como el iniciador del pueblo, ¿verdad? Y puso en él una promesa, le dio una promesa y también demandó de él obediencia. Y Abraham fue obediente y fue después de mucho tiempo fue nombrado el padre de la fe. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales después fueron nombrados las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y uno de esos hijos fue José. José, el famoso José, el soñador. Sus sueños los llevaron directa e indirectamente a Egipto, ¿verdad? En Egipto el favor de Dios lo acompañó y lo puso como gobernador de Egipto. Lo puso en un puesto muy alto, solamente encima de él estaba el faraón y él empezó a administrar a Egipto. Cuando vino una hambruna, su familia, quien había pensado que José había muerto, vino a buscar alimento a Egipto, se encontraron y se volvió a unir la familia y la familia se instaló en Egipto. Durante mucho tiempo vivieron en Egipto y fueron felices hasta que cambiaron de faraón, ¿verdad? Cambió de administración el gobierno de Egipto y los convirtieron en esclavos más adelante, ¿verdad? Por varios siglos estuvieron siendo esclavos en Egipto el pueblo de Israel hasta que vino Moisés, enviado por Dios, y los sacó de Egipto. Anduvieron errando, dando vueltas en el desierto por un buen tiempo, hasta que después Dios los empezó a llevar hacia la tierra que les había prometido a Abraham, de donde inició toda esta historia. Entonces, Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida, pero fueron comandados, liderados por Josué, y Josué comandó todas las batallas de conquista, conquistaron la tierra prometida, tuvieron muchas batallas, tuvieron muchos problemas, pero llegaron y se instalaron. Por fin, en ese proceso de que se instalaron, vieron que otras naciones tenían reyes y los enfrentaban y sus reyes iban al frente de la batalla, ¿verdad? Esto es importante para lo que vamos a hablar en un momento. Cuando llegaron y se instalaron, el gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel fue a través de los jueces. Y hubo una larga lista de jueces que gobernaron al pueblo de Israel, entre ellos los más famosos Gedeón y Sansón. Y Samuel fue el último de los jueces, fue el que estaba gobernando el pueblo de Israel, pero algo de lo que todos estamos enfermos le sucedió y es la vejez, ¿verdad? La edad, algo de lo que todos sufrimos, la edad. Lo alcanzó la edad, se hizo viejito y él decidió nombrar a sus hijos como quienes dirigían el pueblo de Israel. Pero sus hijos eran corruptos, sus hijos no eran como era Samuel. Entonces empezaron a gobernar y se llenó de corrupción. Y hubo un montón de problemas de ingobernabilidad en el pueblo de Israel. En medio de esa situación es donde vamos a leer el pasaje con el cual quisiera iniciar a compartirte acerca de la autoridad el día de hoy. Y ese pasaje está registrado en 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Si tienes tu Biblia, estás tomando notas, te animo a que lo hagas, a que tomes nota de eso para que continúes después estudiándolo en tu casa, en tu tiempo personal. Dice, estaba en el medio de todo este problema, ¿verdad? Dice, por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, 2 puntos y seguido. A veces la Biblia la leemos así como de corridito y como que no nos cae el 20 de cómo lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero esos 2 puntos y seguido hacen un abismo en el momento en el que están hablando los ancianos de Israel, que es decir, todos los líderes de las tribus, todos los líderes vinieron, se juntaron y vinieron a hablar con Samuel. Y la Biblia es muy correcta cuando registra esta conversación. Muy elegante, muy seria, pero yo me imagino esa conversación como algo muy incómodo.
¿Por qué? Porque me puedo imaginar cómo esos ancianos habían tenido varias juntas previas y habían dicho, oye, ¿qué onda allá en tu región? ¿Cómo te va? No, hombre, también estamos batallando. Es que los hijos de Samuel, ¿verdad? Sí, hombre, es que salieron malos esos hijos de Samuel. Y empezaron a hablarnos y se pusieron de acuerdo. Entonces dijeron, oye, pues vamos a hablar con Samuel, pero vamos todos, yo no voy solo, ¿eh? No, yo no voy a hablar con Samuel, porque Samuel era el hombre de Dios, ¿verdad? Tú no podías ir a encarar a Samuel, al menos que fueras en bola, ¿verdad? Ya en bola te envalentonas. ¿A quién le ha pasado que ya en bola agarras valor, ¿verdad? Y vas, y bueno, así llegaron ellos, ahí donde estaba Samuel, ¿verdad? Y Samuel ya viejito, me lo imagino sentado con su bordón ahí, todo encorvadito, ya viejito. Y llegaron ahí y vieron a Samuel y dijeron, ay, ¿cómo le vas a decir? Si le da algo al pobre viejito, ¿verdad? No se vaya a espantar, coraje, le dé algo. No, como que estaba, yo me imagino, ¿verdad? Eso. La Biblia lo registra bien elegante, nuevamente te digo, pero yo así me lo imagino. Y cuando te imaginas las cosas así como que tienen más sentido. Pero bueno, al menos para mí está teniendo sentido eso que yo me imaginé. Entonces imagínate que llegaron y se sentaron ahí en la mesa con Samuel y Samuel todo viejito ahí, ya ni escuchaba bien y como que poniéndoles atención le decía, ay, ¿qué onda Samuel? Oye, como que de esas veces de las que no hayas cómo confrontar, ¿verdad? Pues como que quiere llover, ¿verdad? Ya sacas tema del clima y le sacas vueltas a la cosa. Y luego ahí quien venía adelante le dijo, bueno, oye Samuel, mira, quiere decirte algo. Él quiere hablar contigo, yo no sé, ¿verdad? No, yo no fui, no, tú díselo mejor. Y estaban en eso, bueno, hombre, ya se lo voy a decir. Y agarró por fin valor, le puso la mano en el hombro a Samuel y dijo, oye, Misami, aquí de cuates, ¿verdad? Te lo voy a decir ya neta porque pues ya platicamos y en buena onda, ya estás viejito, vato. Y tus hijos, pues tus hijos no traen nada tampoco, ¿verdad? Y estamos batallando. En ese corazón, así es como yo me lo imagino que se lo dijeron, ¿verdad? De alguna manera. A lo mejor estoy haciendo una tontería, bien grande, está bien, pero así me lo imagino yo. Y cuando leamos va a tener sentido. Dice, ellos hablaron con él y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones. Ellos habían visto que otras naciones tenían rey y el rey estaba físicamente con ellos en las batallas y enfrentaba las batallas y lideraba las batallas. Dice, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Y esto último es algo importantísimo. Ellos fueron y le dijeron a Samuel que ya no querían estar bajo el gobierno de Dios y de Samuel y su familia. Le dijeron, escógenos a un rey que nos gobierne. Esto, iglesia, dejó de ser un problema de corrupción y un problema de situaciones de ingobernabilidad a convertirse ya en un asunto de autoridad. Y sobre autoridad es lo que hoy quiero hablarte. Continuamos leyendo 1 Samuel, más adelante, capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y aquí es donde cobra sentido toda la narración tonta que te estaba haciendo hace rato, ¿verdad? Samuel estaba con el corazón hecho pedazos. Porque los líderes del pueblo habían venido y le habían dicho que él ya no les servía para nada, ni él ni su familia. Samuel se lo tomó personal. Samuel escuchó eso y dijo, ya se terminó mi vida, ya se terminó mi ministerio, ya se acabó esto. Entonces él con el corazón partido no estuvo de acuerdo con lo que le dijeron los ancianos de Israel y vino y buscó y oró al Señor. Dice, él oró al Señor y el Señor le contestó, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Y esto es importantísimo, porque el pueblo de Israel no estaba rechazando a un hombre, ellos pensaban que a lo mejor estaban rechazando a los hijos de Samuel y a Samuel lo estaban haciendo un poco a un lado, pero a quien estaban rechazando era a Dios. Y esto es verdad porque Dios mismo lo está diciendo, porque Dios mismo se pudo dar cuenta, porque Él veía los corazones.
Aparentemente era un movimiento en el gabinete de gobierno de Israel, pero no. Era negar la autoridad de Dios y empezar a someterse bajo la autoridad de un hombre. Samuel intentó explicarles y les dijo, miren, si tenemos un rey, ese rey va a venir por sus hijos y los va a hacer sus sirvientes. Les va a quitar lo mejor de su ganado y lo va a hacer suyo. Se va a adueñar de la mayor parte de las mejores tierras de ustedes y se va a quedar con ellas. No nos conviene un rey. Pero más adelante, en el versículo 19, el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así, acomodé lugar. Y esto es importantísimo, si estás tomando notas, escribe esto en tus notas. Acomodé lugar, tendremos un rey. La actitud del pueblo era inflexible. Ellos habían tomado una decisión, iban a dar un paso a un costado, fuera de la autoridad de Dios, para nombrarse a un rey. Y todavía dan sus razones, ¿verdad? Dice, así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Ellos querían a un hombre que físicamente estuviera ahí y les guiara en la batalla, ¿verdad? Ellos dependían de sus sentidos, de sus ojos. Ellos querían sentirse cerca, ellos querían estar pegadito a una persona, ¿verdad? Ya no querían, no era cómodo para ellos que Dios gobernara aparentemente a través de otra persona o desde lejos. Estaban decidiendo confiar en un hombre y hacer a un lado a Dios como su guerrero en las batallas. Dios había peleado sus batallas, Dios había estado con ellos, pero ellos no les importaba, habían olvidado ese tiempo y querían que una persona físicamente estuviera con ellos ahí. Dejar que Dios pelee nuestras batallas, iglesia. Porque yo sé que todos tenemos batallas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles en familia, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia, en el ministerio. Y sí, la verdad es que dejar que Dios pelee nuestras batallas no es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos levantar la voz en una discusión antes que mostrar humildad. Y cuando tú estás sujeto a la autoridad de Dios, tú estás llamado a mostrar humildad. Pero preferimos levantar la voz porque eso sentimos que nosotros tomamos el problema en nuestras manos y que somos capaces de solucionarlo si nosotros levantamos la voz más que esa persona con la que estamos discutiendo, ¿verdad? Tomar la venganza en nuestras manos. Preferimos eso que poner la otra mejilla. Porque quien está sujeto a la autoridad de Dios está llamado a poner la otra mejilla. Preferimos apresurar las cosas y hacer las cosas en nuestro tiempo y en nuestro ritmo y como nosotros pensamos que es lo mejor antes de ser pacientes y esperar en Dios. Quien está sujeto a la autoridad de Dios es paciente y confía, aunque tus ojos no lo ven, confías en que Dios lo va a hacer. Ver por nuestros propios intereses es algo que preferimos antes de dar la vida por nuestros amigos. Siempre pensamos que nosotros somos el centro. Y cuando llegamos a la iglesia, queremos que las cosas sucedan como a nosotros nos gustan, sin importar los demás que están afuera. Cuando hacemos ministerio, cuando tomamos decisiones, cuando educamos a nuestros hijos, estamos pensando en nuestros propios intereses, antes que los intereses del reino, que es alcanzar a más personas. Quisiera que si estás tomando nota, pudieras tomar nota de este círculo que vas a ver en pantalla en un momento, porque esto es lo que describe el proceso en el cual muchos de nosotros estamos o hemos estado inmersos, atrapados durante mucho tiempo. Todo inicia teniendo un problema. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levanta tu mano. Yo diría que el 110% de nosotros tiene problemas aquí. Todos tenemos problemas aquí. No hay nadie que diga, no, yo todo está bien, porque a lo mejor ya te moriste y no te has dado cuenta, ¿verdad? Pero todos tenemos un problema y ahí inicia el proceso.
Y después el siguiente paso es que intentamos arreglarlo en nuestra propia sabiduría. Eso es lo que los ancianos de Israel estaban intentando hacer. Veían un problema y dijeron, no, nosotros lo vamos a arreglar. Si nos dan un rey, ponemos un rey y él nos va a ayudar a solucionar todo esto. Y nuevamente ellos estaban intentando arreglar la situación en su propia sabiduría. Número 3, terminamos usando medios humanos. Los ancianos de Israel dijeron, ¿cuál es la solución? Pues un rey, mira, todos alrededor tienen un rey. Y pensaban que a través de un rey iba a venir la solución a todos sus problemas. Terminamos usando medios humanos. ¿Qué sigue después de eso? Fracasamos en el intento y terminamos culpando a otros. Porque nunca es nuestra culpa, Tomamos la decisión. Adivina a quién le echó la culpa al pueblo de Israel cuando no empezaron a solucionar sus problemas. Al rey que nombraron. Y a Dios de paso también, ¿verdad? Porque luego somos tan duros de corazón y de cabeza que decimos, ya cuando estás en medio del soquetal, ¿verdad? Que ya la regaste y que ya no te encuentras la solución, decimos, Dios, ¿para qué me dejabas venirme para acá? Y ese es nuestro corazón tan duro, ¿verdad? Tan rebelde, tan lleno de maldad. Cuando fracasamos en el intento y culpamos a otros, terminamos causando más problemas y complicaciones. Y el círculo vuelve a iniciar. Tenemos un problema, volvemos a intentar solucionarlo en nuestra sabiduría usando medios humanos, causamos más problemas. Y muchos de nosotros, tal vez te identificas, has estado en ese círculo dando vueltas mucho tiempo. Tienes un problema, lo intentaste solucionar con tu sabiduría, en tu autoridad, es decir, yo tomo mis decisiones, usaste medios humanos, eso causó más problemas, le echaste la culpa a otros y volviste a empezar, y volviste a empezar, y volviste a empezar. El pueblo de Israel nombró a Saúl como su rey, y Saúl fue el primer rey en la historia de Israel. Saúl no se sujetaba a la voluntad de Dios. Saúl hacía lo que él quería. Y eso los metió en más problemas y más problemas y más problemas. Hasta que Dios decidió intervenir y levantó él. Ahí sí Dios levantó un rey. El rey David, que fue el segundo rey en la historia de Israel. Lo levantó y empezó a intentar dirigir al pueblo de Israel a través de eso. Siempre nosotros tenemos la tendencia de ver hacia otros lados, ¿verdad? Como el pueblo de Israel decía, es que otras naciones tienen reyes, que queremos ser como otras naciones. Porque hay un dicho que dice que del otro lado de la cerca el pasto es más verde, ¿verdad? Siempre estás en tu jardín, como lo estás viendo cerquita y dices, ay no, es que yo quisiera que esté como el del vecino, mira, se ve bien bonito, pues lo estás viendo de lejos. Si tú te brincaras la cerca y fueras, te darías cuenta que también en la casa del vecino hay broncas, que también en la casa del vecino hay deudas, que también en la casa del vecino hay discusiones tremendas, que también en la casa del vecino hay infidelidad, hay pecado, hay inmoralidad, como tú estás tratando de huir de tu casa. La solución no es voltear a la casa del vecino, no es saber qué están haciendo los demás, es someternos a la autoridad de Dios. Otros pensamos, bueno, estoy bien, mi familia está bien, vamos a la iglesia, damos, servimos, ahí la llevamos. Pero creo que podemos estar mejor. Y tenemos esa tentación y decir, si consigo un segundo trabajo, si inicio un negocio, voy a estar mejor y le voy a poder dar más a mi familia. Pero ese segundo trabajo te quita el tiempo con tus hijos, te quita el tiempo con tu esposa y al principio todo está bien, pero a la larga se empieza a fracturar todo. Y en tus decisiones que empiezas a tomar en tu propia sabiduría, te vas desviando de la voluntad de Dios. Y dices, a veces incluso las cosas espirituales, decir, es que yo necesito involucrarme aquí y dedicas muchísimo tiempo al ministerio, y dedicas muchísimo tiempo a las actividades de iglesia y eso te termina por robar de tu familia. Porque estás buscando soluciones en tu propia sabiduría. Te estás haciendo a un lado de la autoridad de Dios. Y no estás esperando pacientemente a que Dios se encargue. El otro día
Estaba lavando el carro en mi casa. Y tú sabes, ¿verdad? Esas veces de que el carro está súper sucio. Y dije, ok, me voy a tomar el tiempo, ahorita tengo chance. Y empecé a lavarlo pacientemente. Y empecé a enjabonarlo. Pues tú sabes cómo se lavan los carros, ¿verdad? Lo jaboné, lo enjuagué, le tallé las llantas, lo aspiramos, le limpiamos todo por dentro. Y empecé a secarlo por fuera. Y ya estaba terminando del otro lado del carro, secando la última parte del carro. Cuando abre la puerta de mi casa y sale mi hijo, el más pequeño, y dice, papi, estás lavando el carro, papi, te ayudo. Y agarró el agua cochina, la esponja del jabón cochino y empezó, bien contento él con el mejor corazón a intentarme ayudar. Y creo que muchas veces nosotros decimos bien seguido, papi, te ayudo. Y metemos nuestras cosas. Cuando Dios está tomándose el tiempo en un proceso en nuestra vida y metemos nuestras manos en la obra de Dios y terminamos por arruinarla. Muy seguido decimos, papi, yo te ayudo, porque estamos desesperados a que las cosas ya sucedan o a que sucedan como nosotros pensamos que deben de suceder. Tal vez estás esperando por esa persona para unir tu vida. No metas las manos, deja que el Señor lo haga. Sométete a su autoridad. Tal vez estás pensando para la provisión, estás viendo la provisión desesperadamente, te falta provisión en tu casa. Tú sé obediente a Dios y confía. Sométete, sujétate a la autoridad de Dios. Él está trabajando. A lo mejor aún no lo ves, pero no metas tus manos porque lo vas a arruinar. Y lo que hacemos es romper la obra de Dios, arruinarla, y Dios tiene que volver a limpiar la mesa y volver a empezar poco a poco en nosotros. Y nada más alargamos y alargamos lo que Dios tiene para nosotros, porque decidimos dar un paso a un costado en nuestra propia sabiduría y no nos sometemos a la autoridad de Dios. Y nuestro corazón tan duro dice, tú a mí no me puedes decir nada, ¿verdad? Lo que el pueblo de Israel estaba diciéndole a Samuel al rechazar la autoridad de Dios es, Dios ya no puede decirme nada. Yo voy a elegir una persona y esa persona sí es la que me va a gobernar a mí. Sus ojos estaban puestos en los hombres, sus ojos estaban puestos en los hijos de Samuel. Decían, no queremos a los hijos de Samuel, mejor uno mejor. Pero ellos habían perdido su vista de la autoridad de Dios y saber que Dios quería lo mejor para ellos, solamente que estaban en un proceso. El pastel estaba crudo y lo acababan de meter al horno. Necesitaba calor y el proceso que Dios estaba trabajando en el pueblo de Israel iba a tener un delicioso final. Pero ellos decidieron, como todavía no estaba listo, sacarlo del horno y empezar a andar en su propia sabiduría. Y algo, si estás tomando nota, quisiera que lo hagas y que anotes esto. La autoridad no es en función a nosotros. Y te explico esto. Si tú andas por el Boulevard Tamaulipas, ¿no? La calle 8, una de las avenidas principales aquí, manejando exceso de velocidad, y te pasas el alto de Carrera, y te pasas el alto de Berriozábal, y te vuelves a pasar un alto, y te alcanza una patrulla de tránsito y te dice que te orilles a la orilla, y te orillas. Y se acerca la gente a tu ventanilla de tu auto y te dice, joven, se pasó 3 altos, lo vengo persiguiendo desde la Hidalgo y no me lo he alcanzado. Y tú bajas tu ventanilla y le dices, discúlpeme oficial, nada más que ¿sabe qué? Usted no me puede parar. Y dices, ¿cómo que no? Pues si soy el policía de tránsito de la ciudad. Sí, nomás que fíjese que yo nací en Monterrey, a mí nomás me pueden parar los policías de tránsito de San Pedro. ¿Qué pasaría? ¿Así funcionan las cosas? Por supuesto que no. Si tú estás en la familia de Dios, hay un rey sobre tu vida y tú no puedes elegir quién gobierna tu vida. Porque la autoridad no va en función a ti. No es a lo que tú digas o a lo que tú quieras o a quien tú no escojas. Si tú escoges ser de la familia de Dios, en el reino de Dios hay un rey. Y sobre esa autoridad es a la cual debemos de sujetarnos. Cuando quieres elegir quién gobierna tu vida, terminan por gobernarla la desesperanza, terminan por gobernarla la preocupación, la desgracia, la soledad. Terminan por gobernar tu vida la vanidad y la inmoralidad, porque tú eliges quién te va a gobernar. Eliges andar en tu propia sabiduría. Anota esto, los problemas de la carne
no se solucionan con medios de la carne. Los problemas de la carne necesitan una solución espiritual. Y te digo una buena noticia, Dios es la autoridad. Dios es la autoridad. ¿Lo crees? Dios es la autoridad. Y bajo esa autoridad es que estamos sujetos. En esa autoridad es a la cual nosotros estamos sujetos. Tenemos la falsa creencia de que podemos tener todos los beneficios de ser hijos de Dios sin sujetarnos a su autoridad. Y queremos tener un pie dentro de la familia cuando se trata de recibir bendición, pero cuando se trata de tomar decisiones queremos tener el otro pie fuera, bajo nuestra propia autoridad. Y eso, iglesia, discúlpame que te decepcione, pero no es verdad. No puedes, o estás adentro 100% o estás afuera 100%. Si tú intentas vivir bajo tu propia autoridad, estás fuera de todas las bendiciones y beneficios de ser hijo de Dios. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque tenemos también la falsa percepción de la autoridad como algo que viene de arriba hacia abajo. Y tenemos en nuestra mentalidad, no sé si en nuestro corazón, en nuestra cultura, la falsa idea de que la autoridad está arriba, entonces nosotros somos esclavos de esa autoridad y que no tenemos derecho a nada más. Pero quisiera hoy plantearte algo diferente. En el pueblo, en el reino de Dios, la autoridad no es de arriba hacia abajo. En el reino de Dios, la autoridad empieza de abajo y de ahí hacia arriba. Quisiera que leemos, te voy a explicar esto, en Mateo, capítulo 20, versículo 25. Dice Jesús hablando, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Eso es a lo que estamos acostumbrados, iglesia, a que los gobernantes nos dominen, a que los poderosos nos impongan su autoridad. Dice, pero entre ustedes, hablando del reino de Dios, pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Es decir, entre más grande quieres ser, más abajo tienes que estar. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para servir, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les está enseñando esto y les dice, hey, ¿no saben cómo hacerlo? Véanme cómo lo hago yo. Y Jesús vino a humillarse hasta lo más profundo, a morir, a tomar nuestro lugar. Pero Jesús se convirtió en la piedra angular. La piedra angular es esa piedra que sostiene toda la construcción. Y vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, cuya principal piedra angular es, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es nuestra piedra angular. Dice, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo tiempo es la piedra angular que sostiene todo. Y su autoridad empieza desde abajo hacia arriba, porque Él es el que sostiene el edificio que es la iglesia. Y tú y yo somos las piedras vivas con las cuales se ha estado construyendo esa iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más autoridad quieras tener tú, entonces tienes que estar más listo para soportar más peso. Porque entre más abajo estés, más peso soportas. Y Jesús dijo que el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Pero siendo esto, ¿no es increíble que Jesucristo, siendo Dios, no lo vio eso como algo a que aferrarse? Sino que vino y se humilló y vivió como nosotros. Y vivió una vida humilde y aún así se humilló en la muerte de cruz. Y se convirtió en la piedra angular. Iglesia, nosotros hoy tenemos una decisión que hacer.
Y esa decisión es sujetarnos a la autoridad de Dios o sujetarnos a nuestra propia sabiduría. Porque si tú te sujetas a la autoridad de Dios, entonces en lugar de estar dependiendo de algo, tú te paras sobre la autoridad de Dios. Y esto quiere decir que la autoridad de Dios te sostiene. Es un lugar seguro, es la roca firme, la roca inconmovible. Nada lo va a mover nunca. Y en la autoridad de Dios hay seguridad. En la autoridad de Dios tú puedes sentarte a descansar y a esperar pacientemente. El mundo se puede estar cayendo a tu alrededor, pero tú sabes que la autoridad de Dios es algo firme en lo cual tú puedes descansar. En la autoridad de Dios hay paz que sobrepasa todo entendimiento. En la autoridad de Dios hay provisión sobrenatural. En la autoridad de Dios hay sanidad. En la autoridad de Dios hay amor, hay gozo, hay esperanza. Pero tenemos que someternos y sujetarnos a la autoridad de Dios. En el reino de Dios, la autoridad viene de abajo hacia arriba. Y Jesucristo es el que soporta todo. Jesucristo es el que vino a servir y no a ser servido. Pero cuando empezamos nosotros a decidir andar en nuestra propia sabiduría y de estar sujetos a la autoridad de Dios, hacemos lo que el pueblo de Israel y empezó a andar en su propia sabiduría, dio un paso de costado y así terminó. Por eso quería hacerlo así. Yo sabía que pues me podía caer. Incluso si me hubiera caído hubiera estado más padre el ejemplo. Pero eso fue lo que le pasó. ¿Y sí o no? Eso es lo que nos pasa en nuestras vidas cuando damos un paso de costado y empezamos a andar en nuestra propia sabiduría. Te trastabillas, te caes, confías en los medios, en tus propias fuerzas, en tus medios humanos y causas más problemas y más problemas y más problemas. Pero cuando decides sujetarte a la autoridad de Dios, todo es diferente. Y hay firmeza. Y yo puedo brincar aquí, pero no voy a tentar a nadie. No voy a tentar al carpintero que la construyó. Pero yo puedo estar confiado aquí. Y puedo estar en paz. Y puedo estar tranquilo. Y sé que a mi derecha caerán 1000 y a mi izquierda caerán 10,000, pero a mí no me va a tocar. Porque estoy en la autoridad firme de Dios. Y si Jesús es la autoridad y Jesús es la piedra angular, es increíble que tú y yo podamos tener acceso, que Él haya sido el que haya corrido la milla extra, que Él siendo Dios entregó su vida por ti y por mí, que Él tuvo la iniciativa, que Él fue el que se sacrificó para que la puerta fuera abierta, para que el velo fuera rasgado, que Él fue el que nos amó primero. En su infinito poder decidió amarte a ti. Y hoy Él se pone debajo como la piedra angular y te invita a tomar la decisión. ¿Vas a seguir andando en tu propia sabiduría? ¿O vas a plantarte en la piedra angular que es la autoridad de Dios? Tal vez has vivido tomando malas decisiones. Tal vez tú hoy nunca habías escuchado esto. Nunca habías escuchado que Jesús te ama. Y a lo mejor la situación que está pasando el mundo te ha llevado a tener que esforzarte por sostener a tu familia, a tener que esforzarte por ser el sostén espiritual en medio del dolor, en medio del luto. A lo mejor tú has sido quien ha tenido que echarse su familia a cuestas, quien echarse el negocio a cuestas, y vienes caminando en tu propia sabiduría, pero hoy te digo, hay un segundo camino que es más firme y más seguro, que es la autoridad de Dios. Y si tú sigues caminando en tu propia sabiduría con todos esos problemas a cuestas, con la salud, con la enfermedad, con las necesidades, con los problemas económicos, vas a caer, vas a tropezar. Pero si tú das un paso de costado y tienes fe, das ese paso de fe hacia sujetarte a la autoridad de Dios, Él promete estar contigo. Porque Él dice que el que se siente solo, Él va a ser su consolador. Que el que se siente triste, Él va a ser el gozo de su vida. Que el que se siente
perdido, Él es el que lo va a encontrar. Al que se siente despreciado e inútil, Él le va a dar propósito en su vida. Y hoy, iglesia, es el día en el que Dios te está preguntando si tú vas a tomar la decisión de seguir andando en tu propia sabiduría o de dar un paso de fe y sujetarte a la autoridad de Dios, en donde Él se va a encargar, en donde no tienes que meter tus manos porque lo vas a arruinar, en donde Él te cubre, te guarda y te sostiene. Yo quisiera invitarte a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos. Y que escuches la buena noticia que tengo para ti. El pueblo de Israel levantó a Saúl como rey. Y Saúl fue una solución que costó muy cara y causó más problemas. Pero Dios levantó a alguien más como rey. Dice Lucas 1:32 dice: este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Y me encanta que dice como su antepasado David. Da como referencia a David porque a David sí lo puso Dios. A Saúl lo pusieron los hombres. Pero Dios sí puso a David. Dice: y gobernará la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. Dios trajo la solución, y cuando Dios trae soluciones espirituales para problemas carnales, Dios nos saca del ciclo. Dios nos saca de ese círculo en el cual estamos dando vueltas, porque Él proveyó una autoridad, un rey de una vez y para siempre. Ya no estamos esperando a ningún otro rey. Él puso la solución y abrió la puerta de una vez y por la eternidad. Los hombres hicieron a Saúl su rey, pero Dios hizo a Jesús su rey. Y Jesús es nuestro rey. Jesús es nuestra autoridad. Saúl era arrogante, Jesús era humilde. Saúl quería todo para tenerlo él. Jesús vino y lo entregó todo hacia nosotros. Saúl quería ser el que mandaba. Jesús vino y se sometió y se puso debajo de todos como la piedra angular que sostiene nuestras vidas. Dios tiene la solución perfecta para tu vida, pero es tu decisión. ¿Te vas a seguir caminando, parando sobre tu propia sabiduría, o vas a dar un paso de fe y vas a sostenerte en la autoridad de Dios? Si te sientes viejo, Dios te va a dar vitalidad. Me hubiera encantado decirle eso a Samuel, decirle: Samuel, tú te sientes viejo, pero Dios es tu fortaleza. Y a lo mejor muchos aquí hoy se sienten viejos, pero Dios es tu fortaleza. Dios es quien te da vida. Si te sientes solo, Él es el que te abraza y te consuela. Él es el que le da propósito a tu vida. Iglesia, Jesús es nuestro Salvador. Él necesita venir a salvarnos de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones. Dios no solamente proveyó un rey en autoridad, pero proveyó un Salvador en misericordia y en gracia para ti y para mí. Y Jesús es nuestro rey. Ya no hay nadie más a quien tenemos que esperar, porque Él es la solución de una vez y para siempre. Él abrió el velo, Él abrió la puerta y nos da el acceso a la gracia de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir andando en tu propia sabiduría o vas a pararte y a sujetarte en la autoridad de Dios? Levanta tus manos y dile: Señor, hoy me acerco a ti en humildad. Señor, hoy no había escuchado de ti, Padre, pero hoy escucho, Señor, que tú eres autoridad, Señor, en mi vida. Hoy me planto en autoridad. Hoy te pido perdón por andar en mi propia sabiduría. Hoy te pido perdón por tomar mis propias decisiones que me llevaron a problemas y a más problemas y a más problemas, Señor. Pero hoy yo rompo ese ciclo en el nombre de Jesús.
porque tú proveíste Salvador y tú proveíste Rey para mi vida. Y hoy me planto en la autoridad de Jesús, la piedra angular de mi vida. Hoy me planto en la seguridad y me acojo a tu gracia y a tu misericordia. Hoy descanso, Señor, en tu promesa de que tú has de estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Hoy creo que hay paz, hoy creo que hay seguridad, hoy creo que hay esperanza y propósito para mi vida. Hoy creo que hay restauración para mi matrimonio, hoy creo que hay restauración para mi relación con mis hijos, con mis padres. Hoy creo que hay restauración para mis planes, para mi negocio. Hoy creo que hay restauración para mi eternidad. Y seguro, plantado en tu autoridad, Señor, mi autoridad está segura. Mi eternidad está segura, mi salvación está segura, mi esperanza está segura, Señor. Señor, hoy te digo, con el corazón en la mano, que no hay nada mejor que estar en tu autoridad. Hoy creo, Señor, y te lo digo convencido, que no hay nada mejor que confiar en ti, Señor. Que no hay nada mejor que estar parado sobre la roca angular de la construcción de mi vida. Que no hay nada mejor, Señor, que estar bajo tu gracia y bajo tu protección. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos ahí en casa y dile: no hay nada mejor para mí. Confío en ti. Me sujeto a tu autoridad en el nombre de Jesús. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Lo declaramos, Padre, no hay nadie como tú. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias, Padre, todo nuestro ambiente. Cantamos. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, vamos, iglesia, hacen nuevos jardines. A ti, Padre, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada me. Vamos, iglesia, cántalo por última vez, decláralo. No hay nadie como tú. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Señor, estar sujetos a tu autoridad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Señor, nosotros no podemos elegir, Señor, nuestra autoridad, porque tú eres el Rey de Reyes. Hoy lo reconozco humildemente en mi corazón y te pido perdón, Señor, porque he elegido andar bajo mi propia sabiduría. Señor, hoy creo que hay esperanza para mi vida en ti, en tu autoridad y en tu reinado, que tu reino es eterno y que es inconmovible y que nunca va a fallar. Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú gobiernas a los reyes, tú gobiernas a los señores, tú gobiernas sobre mi vida y en ti mi esperanza está segura. Creo, Señor, en ti. Creo, Señor, ayúdame a entender y a revelar tu autoridad poco a poco en mi vida durante esta semana. Recuérdame, Señor, que estoy en un proceso y que sujeto a autoridad todo va a estar bien y todo va a ser para bien. En mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Por último, quiero leerte estos versículos. Y voy a terminar como inicié, hablando de la Navidad está cerca. Estamos preparando una gran celebración para la Navidad. Y la Navidad, ahora que celebremos la Navidad en estos días, era mi oración desde el principio, que tú y yo entendamos que nos va a ser nacido un Rey y un Salvador. Que eso es lo que estamos celebrando. Que estamos celebrando que Dios proveyó la solución y también proveyó autoridad para nuestras vidas a través del nacimiento de Jesús y la Navidad. Lucas 2:10, 12 dice: pero el ángel les dijo, no teman. Es una palabra para tu vida, recíbela. Dice, no teman, que les traigo una buena noticia. La buena noticia es el Evangelio, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. ¿Te gustan las buenas noticias? Vamos a hacer alegría. Vamos a darle un fuerte aplauso, Señor, y recibe esa buena noticia en alegría. Dice, será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad, ¿de quién? En la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta cómo Dios está detrás de todas estas cosas y pone su firma para que lo entendamos y lo podamos ver. Dice, esto les servirá de señal. Imagínate esto, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, habrá de nacer como humano, pero en vez de nacer en una cuna de esplendor, en un palacio poderoso, que sería nuestra lógica, que sería lo que nuestros sentidos quisieran ver. Dice, esto les será como señal. ¿Qué quiere decir? Que eso no era común, que solamente ese día había pasado y esa era la señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.